Buenos días. Antes que nada yo quisiera agradecer la invitación que me hicieron a este evento. Yo soy geólogo de formación, el taller es de astrofísica, entonces pues voy a hacer el esfuerzo de acercar los conocimientos de la geología a la astrofísica. La ponencia que les voy a presentar pues tiene que ver con muchos ángulos. Desde luego hay astrofísica, pero también hay astrogeología, astroquímica y astrobiología. Entonces, pues muchísimas gracias al comité que organizó por la invitación. Un gran reto tratar de establecer una comunicación en un sistema planetario de los cuales la Tierra es uno de ellos, y el título de la ponencia los va a llevar en un viaje más bien de carácter narrativo, ilustrativo de cómo pudo haber evolucionado el sistema, este entorno de nuestra galaxia, para generar un planeta llamado Tierra y cómo se habría originado la vida en él. Bien, la primera pregunta que se plantea está ahí puesta en la pantalla. ¿Qué fuerzas materiales, tiempos y condiciones lograron un planeta perfecto para alojar la vida y con ella la inteligencia y la conciencia? Voy a estar manejando muchas cantidades, entonces ustedes van a ver, por ejemplo, el planeta pesa 6 por 10 a la 24 kilogramos, no se alcanza a ver el número, no sé por qué, pero su edad es de 4.550 millones de años, y hay otros datos acá que tienen que ver con la dimensión de su diámetro. Entonces vamos a empezar esta odisea en términos muy generales. Obviamente estamos en una galaxia, estamos en una galaxia, ¿es para allá? Es que si volteo para acá se pierde la voz. Bien, estamos en una galaxia semejante a Andrómeda, es muy parecida, no se escucha ya, ¿verdad? Yo creo que está fallando el sonido. Entonces, empecemos por un viaje que comienza en este tipo de materiales que forman entre el 10 y el 30%. No hay sonido, ¿verdad? Se escucha. Sí, no suena bien. A veces se escucha y a veces no, se va. Sí. Bien, entonces en la medida en que pueda seguir manejando el micrófono, estaba yo diciendo que el viaje comienza en estos materiales que son polvo y gases. Entre el 10 y 30% de las galaxias está formado por este material en estado molecular o atómico. Una de estas nubes planetarias, moleculares, pues es la gran nebulosa de Orión y sus discos, que son lugares donde están naciendo estrellas. Vamos entonces, se va, dice, ese tiene problema. Es que mi voz es débil y yo creo que necesitaría... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ¿verdad? Entonces decía que vamos a hablar sobre el origen del sistema solar, haciendo el viaje desde el principio, polvo y gas, para pasar a la condensación de discos y por último la formación del sistema solar. Entonces las dimensiones aquí son 15.000 parsecs, esto ustedes lo conocen, son 3.26 años luz por cada parsec. Este es el diámetro de una galaxia como la nuestra. Aquí ya tenemos una nebulosa con sus polvos y sus gases, 40 parsecs, para llegar a lo que es un disco planetario en su centro, una estrella formándose, y que tienen entre 50 y 600 parsecs de diámetro. Para terminar con lo que es el sistema solar, que sería pues aproximadamente un parsec es simplemente la escala, un parsec es igual a 200 600
6.000 unidades astronómicas y el sistema solar tiene como 50 unidades astronómicas en su diámetro. El modelo estándar de formación planetaria lo tenemos la duración entre 10 a las 5 y 10 a las 6 millones de años. Se empieza con una nube molecular gigante, en ella se generan núcleos densos con este tipo de dimensiones, la nube de 5 hasta 100 parsecs, y los discos, los núcleos que se forman en ella apenas una décima de un parsec. A partir de esto se condensan los discos planetarios y a partir de ellos una estrella. En general, la perturbación que hace que se colapsen este tipo de nubes tiene que ver mucho con turbulencia. Esto es una modelación numérica de cómo esta nube se va condensando para generar estos nodos donde van a aparecer los discos planetarios de los cuales se formarán los planetas y una estrella como la nuestra. Bien, pues esta imagen yo creo que es inevitable, es algo que le llaman los pilares de la creación, es una nebulosa que se conoce como el Águila, unos 6.000 años de luz de distancia. Esto simplemente lo que podrían llamarse las patas o el talón de esa nebulosa. La escala está aquí para que nos vayamos viajando en el tiempo y en el espacio. La pongo esta imagen porque aquí se ven dentro de estas nubes cómo varias estrellas se están formando, una como la que formó nuestro sistema planetario. Entonces, el siguiente paso es cómo se colapsan y cómo se disipan estos discos. Este es un modelo de cómo estaba ese disco en términos de las propiedades. La proporción de hielos y gases es 1/100. El tamaño medio de las partículas originales dentro del disco antes de que comience la condensación es de apenas unas décimas de micra, y dura todo el proceso de colapso y disipación del disco dura entre 3 y 10 millones de años. La masa, pues, de lo que resta del disco, quitando la masa del Sol, es una centésima hasta 4 centésimas de la masa solar. Las temperaturas que se dan, obviamente, aquí cuando se prende la estrella, pues ya son más de 5 billones de grados, pero conforme se van alejando en la estructura, y mediante esta fórmula que se presenta aquí, ya casi no se alcanza a mirar bien, se pueden calcular las temperaturas a que se generaron los diferentes planetas en nuestro sistema solar. Entonces la Tierra estaría aproximadamente aquí, a una unidad astronómica. La temperatura en la estructura del disco sería de 280 Kelvin, es decir, ligeramente por encima del punto de condensación del agua, mientras que los confines de este disco estarían pues a temperaturas extremadamente bajas, 30 grados Kelvin. Otros planetas como Júpiter, Urano y Neptuno, bueno, ahí se vería la estructura de cómo se están condensando los planetas en este disco. ¿Cómo crecen los planetas? A partir de ese polvo, lo primero que se condensa son cristales que son de tipo muy refractario, y estos cristales van a generar estructuras cada vez más y más grandes hasta generar este modelo de crecimiento oligárquico de los planetesimales. Este término simplemente nos dice que el pez grande se come al más chiquito, y esto va a ser como va a crecer el tamaño en estos términos, en años. Aquí tendríamos en esta parte de la escala en años, y aquí estarían la cantidad de este tipo de objetos. Entonces hay al principio, empezando en este tiempo, hay más de cerca de 2.700 de estos fragmentos. Aquí se puede ver cómo se van cambiando los tamaños, se van condensando por este proceso oligárquico
hasta generar al final planetas o protoplanetas embrionarios que ya van a ser objetos muy pequeños como estos, a partir de los cuales se van a empezar a crear sistemas planetarios. Bueno, entonces la acreción de la Tierra, ¿cómo ocurrió? Esto se le puede denominar el último estadio jerárquico de acreción planetaria de este disco solar. Acá está el sistema solar, esta es la Tierra y aproximadamente 10 embriones que se condensaron a partir de los planetesimales van a generar un planeta. En este esquema pues se ve la evolución de cómo se llevó a cabo este proceso a partir de acá, 10 a la 5, son 100.000 años, 1 millón de años, y en 5 millones de años se va a tener la distribución de estos embriones para generar al final un planeta como el nuestro, la Tierra. Ahora, entonces sigamos el proceso partimos de esa nube molecular con esas dimensiones enormes, nos estamos acercando y ahora nos vamos a centrar en la formación de nuestro propio planeta. Eso ocurrió entre 4.560 y 4.500 millones de años hace. La estructura de la Tierra actualmente, como se existe, es que hay un núcleo que contiene hierro, níquel y un material más ligero que no se ha determinado su constitución, pero puede ser oxígeno, puede ser silicio, puede ser azufre, puede ser magnesio o puede ser hidrógeno. Lo más probable es que sea silicio lo que existe en la parte interior de nuestro planeta. Después viene la estructura del manto. Acá son fundamentalmente silicatos a base de silicio, magnesio, hierro y naturalmente oxígeno. Posteriormente viene una corteza muy delgada en comparación con las otras estructuras. Ahí, además de estos elementos, tenemos también metales más ligeros como el sodio, el potasio, el aluminio y el calcio. Los océanos formados pues básicamente por agua, H2O, y por último una atmósfera que al principio de la formación de nuestro planeta consistía fundamentalmente de dióxido de carbono, nitrógeno y agua. Ahora, la Tierra entonces tiene una edad que presumen los que hacen este tipo de mediciones a base de isótopos, que tiene esta extraordinaria precisión, 4.527 millones de años, más o menos 10.000 años, o sea, sería la precisión. Y este evento, que se maneja como el origen del planeta Tierra, es cuando hubo una gran colisión. El último embrión planetario, se le denomina Theia, choca con la Tierra, es del tamaño de Marte y va a generar esta secuencia de eventos que, si ustedes la siguen, duró aproximadamente un día. Aquí está rotando la Tierra. Los materiales azules son materiales que se están condensando y los materiales más amarillos o rojos permanecen en un estado de temperatura mucho más elevado. Entonces este es el proceso que daría origen a este anillo al final, a partir del cual se condensó la Luna y la Tierra creció como un 10% al integrarse toda la masa de Theia dentro de la estructura del planeta. Entonces en esta época así quedó el planeta. Después de la colisión, el núcleo naturalmente creció porque el núcleo de Theia se agregó al núcleo de la Tierra metálico. Gran parte de la estructura de la Tierra quedó fundida, o sea, el manto, toda la parte roja quedó fundida. Fueron como 3.000 kilómetros de un océano que se llama un océano de magma. Así vamos entonces a seguir
nuestra odisea y ver qué es lo que pasa después de que el planeta quedó la mitad de él fundido por el evento de la Luna, y tenemos pues el nacimiento de la Tierra ya en toda su dimensión. Los datos ahora dentro de lo que se conoce ya como la geología del planeta, pues vamos a tratar de seguir en el tiempo cómo fue evolucionando nuestro planeta para al final terminar por formar la vida. Entonces hablemos de los primeros océanos y de los primeros continentes. Este es el periodo adeano de la historia geológica de la Tierra, va entre 4.400 y 3.900 millones de años. En esta época lo que se tenía era un océano muy caliente, se estaba vaporizando. La parte de la corteza incluía rocas basálticas como las que se miran aquí, o rocas fésicas que se producían por diferenciación de estos magmas, y también sedimentos. Eso implicaría la presencia de agua líquida. Ahorita vamos a tratar de dar información acerca de cuáles son las evidencias que se tienen para pensar que ya había océanos desde hace 4.400 millones de años en el planeta Tierra. El periodo arqueano es en el periodo cuando surge la vida en la Tierra, va de 3.900 a 3.500 millones de años. Los océanos persisten, se tiene una gran cantidad de sedimentos. El tipo de corteza que ahora se está formando ya es diferente a esta. Le llaman tonalitas, trondhjemitas y granitos, que son rocas que tienen ya mucho sílice en comparación con estas que tienen mucho magnesio y hierro. Entonces ahora vamos a tratar de describir los métodos y los hallazgos como se ha llegado a conocer que en la Tierra existían ya océanos hace 4.400 millones de años. Y cuando se tienen océanos, entonces surge la condición necesaria, aunque no suficiente, para que surja la vida, es decir, el agua líquida. Estos circones, empecemos por... estamos aquí en Australia, la parte occidental de Australia. Este es un cratón, constituye las rocas más antiguas que se pueden encontrar expuestas en la superficie de la Tierra. Este es el lugar, es el complejo Narrier, y este es el lugar que se llama Jack Hills. En él existen rocas sedimentarias, son conglomerados. A partir de estas rocas se extrajeron circones que fueron erosionados de terrenos muy antiguos. Esta roca tiene como 3.400 millones de años, es sedimentaria, pero los circones detríticos sí que bajaron de terrenos expuestos más antiguos, extrajeron estos circones y con métodos de fechamiento a base de láseres iónicos se puede conocer con muchísima precisión la edad de estos materiales. Entonces en uno de estos circones se encontró esta, que es la más antigua, 4.400 millones de años, pero hay otras 4.340, estos son gigaaños, 4.350, etcétera, ¿no? Entonces este es uno de los circones que son los materiales más antiguos que se han podido fichar en el planeta Tierra. Son minerales, no son rocas. Las rocas más antiguas tienen apenas 4.000 millones de años, pero estos circones, cuya corteza ya no existe, fue retrabajada por los fenómenos de la tectónica, se conservó como detritos en estas rocas más antiguas. Ahora, ¿por qué estos circones nos dicen que existió agua líquida? Bueno, los circones tienen oxígeno. El circón es un silicato de circonio, tiene oxígeno, y los isótopos de oxígeno que se han podido estudiar dentro de la estructura del circón son isótopos que son ligeros. Es decir, el isótopo de oxígeno 16 es más abundante que el 18,
lo cual implica que este zircón se tuvo que haber formado en presencia de agua líquida, y por esta razón se especula que ya desde hace 4.400 millones de años sobre la Tierra existían océanos y por lo tanto la condición primaria para formar la vida. Ahora, este evento vino a ser una perturbación de la forma como la Tierra estaba evolucionando de una manera continua. Se desarrolla este proceso, se conoce como el gran bombardeo tardío, y abarcó 40% del planeta, quedó convertido en cráteres, y esto había ocurrido hace como entre 4.100 y 3.900 millones de años. Se calcula que hubo en el planeta Tierra por lo menos 10 cráteres que tenían más de 1.300 kilómetros de diámetro, es decir, bastante mayores que los que hay o se miran ahora en la Luna. Hubo 1.000 cráteres que tenían 200 kilómetros de diámetro y 3.000 cráteres que tenían más de 100 kilómetros de diámetro. Bueno, aquí hay una imagen de lo que pudo haber estado ocurriendo con una Tierra que ya tenía océanos y tenía atmósfera. ¿Qué efectos va a tener este proceso para perturbar esa evolución tranquila en la que pudo haberse generado por vez primera la vida? Esta es la parte que va a continuar en la Odisea, si es que aún están siguiendo. Bien, ¿cómo se estableció este fenómeno tan tardío? Recuerden que la Tierra se había formado hace por lo menos 4.520 y tantos millones de años. Este evento ocurre 500 millones de años después y no se sabe exactamente cuál fue la razón, pero el hecho es que en la Luna en las grandes cuencas como Nectaris, Imbrium, Oriental, etc., se concentran en un espacio muy breve de tiempo, relativamente breve, que va más o menos entre 4.1 y 3.9 gigaaños. Es cuando se forman la gran cantidad de cráteres y todos los materiales lunares que se han fechado allá, polvos, vidrios, incluso meteoritas que han caído de la Luna hacia la Tierra, tienen prácticamente la misma edad. Pues implica que hubo un evento mayúsculo de ingreso de asteroides o cometas que generaron toda esta estructura de craterización, no solamente de la Luna, sino de otros planetas del interior del sistema solar, como son Mercurio, como son Marte y muchos de sus satélites. Este fenómeno ocurre simultáneamente en todas estas regiones. En Marte, las meteoritas que han venido de Marte a la Tierra tienen también esta edad, aproximadamente de 4.000 millones de años, y son producto también de grandes impactos en Marte. Entonces sí tenemos este fenómeno, y este pues sería el lugar donde se ha podido evidenciar mejor lo que ocurrió, y que desde luego se afectó. La Luna tuvo que haber afectado a la Tierra, aún en dimensiones mucho mayores. Entonces, en este esquema, aquí estamos hablando de cuando se origina la Tierra, 4.500 millones de años. Esta es la cantidad pues de energía, ¿no?, que se está produciendo en el planeta, y hay una disminución rápida. Aquí está la parte muy tranquila, cuando la Tierra generó estos océanos, le llaman la Tierra tibia, y después viene el evento que va a subir otra vez en el nivel energético en esta escala, entre 4.000 y 3.900 millones de años, para recuperar nuevamente su enfriamiento. Bien, ahora vamos a hablar de la última parte, que tiene que ver de cómo se originó, dónde se originó y cuándo se originó la vida en la Tierra. Entonces, el surgimiento de la vida en la Tierra es la última de sus esferas.
habíamos hablado de la centroesfera, el núcleo, de lo que es la mesosfera, que es el manto, la litosfera, que es la corteza, la atmósfera, que son sus volátiles, y el océano, que es la hidrosfera. Pero ahora vamos a hablar de la última de sus esferas, que tiene que ver con la formación de la vida en la Tierra. Entonces empecemos por enumerar cuáles son las condiciones, ahora sí, necesarias y suficientes para generar la vida en cualquier parte del universo, la vida como la conocemos. Entonces sería primero que exista agua, puede ser pura o puede ser salada, pero debe estar en estado líquido. Debe haber nutrientes, el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre son los componentes esenciales de los materiales que componen la vida, como son las proteínas y los ácidos nucleicos. Debe haber energía química que sea disponible para la conversión endotérmica de monómeros de monómeros a polímeros orgánicos. Es como va a ir evolucionando la vida. Pero algo que luego se olvida dentro de los parámetros, que dicen que estas serían las condiciones necesarias y suficientes, también hay que recordar que la evolución toma tiempo, y particularmente la evolución más primitiva, es decir, el paso de estas moléculas muy simples, que serían los monómeros, hasta los polímeros. Los monómeros pues son básicamente los aminoácidos, y los polímeros serían las proteínas y los ácidos nucleicos. Eso toma tiempo. Los cálculos que hacen los biólogos hablan con una dimensión, un margen muy amplio. Dicen que en condiciones así absolutamente idóneas, la vida podría generarse en 10.000 años, si se dan las otras condiciones. Pero otros piensan que se necesita un mínimo de 100 millones de años para pasar de estos materiales muy simples hasta la vida. Entonces, debe haber tiempo suficiente para que moléculas orgánicas simples, que tienen apenas unas unidades a decenas de átomos, se transformen en supermoléculas orgánicas que tienen miles de átomos y se organicen para que entonces sí se tengan sistemas vivos, que van a generar estructuras autosuficientes, confinadas, que se llaman células, las cuales van a guardar y transmitir información por medio de los ácidos nucleicos, y van a tener funciones como la autorreproducción y sobre todo poder evolucionar en el sentido de Darwin, que es a base de selección natural. Bien, entonces aquí en este esquema se plantea eso que decía yo. Esta es la temperatura en términos muy genéricos. De este lado no se ve la parte pero es el tiempo. Entonces aquí es el tiempo cero, cuando se origina la Tierra, empieza a enfriarse. Esta es una temperatura que se puede considerar como el umbral térmico para que la vida pueda sobrevivir y todos sus elementos que la van a crear. 135 grados centígrados es el límite de las posibilidades para que existan seres vivos. Más allá de los 135 grados por encima de ellos se va a destruir la vida. Entonces aquí hay un momento en que a estas temperaturas se generan los océanos y las posibilidades de tener la primera etapa en que se pudo haber generado la vida. No existen evidencias de ello. Toda esta corteza del Ladeano de 4.400 a 3.900 millones de años está prácticamente destruida por la tectónica, pero hubo temperaturas que estuvieron por debajo de este umbral y por lo tanto la posibilidad de haber generado la primera vida en la Tierra. Después viene el gran bombardeo, las modelaciones que se hacen, algunas o la inmensa mayoría de ellas predicen que las temperaturas van a calentar
todas las esferas de la Tierra por encima de los 135 grados centígrados, y por lo tanto esta primera vida se habría extinguido durante el pico de este gran bombardeo, que iría entre 3.900 y 4.100 millones de años. Estos eventos catastróficos se vuelven a enfriar la Tierra para recuperar el proceso que traía de enfriamiento, y bueno, entonces vuelve a aparecer ahora sí océanos en el Arqueano, y tenemos el desarrollo de la segunda oportunidad que tuvo la vida y definitiva, de la cual nosotros somos testigos, ¿no? De que esto ya simplemente por más de 3.800 millones de años ya la vida no ha sido destruida en el planeta Tierra. La siguiente parte que mencionaba yo, ¿dónde se formó la vida? Estamos hablando del planeta Tierra, no vamos a entrar en polémicas acerca de si se originó primero en Marte o incluso con la teoría de la panspermia, si esta fue importada de cualquier otro sitio en el universo. Vamos a considerar que el lugar idóneo para la formación de la vida es la Tierra, y entonces que habría aparecido aquí primero en la Tierra que en otro lugar en el entorno cercano de nuestra galaxia. ¿Dónde se formó la vida? Bueno, se plantean estos como los medios más idóneos, más reconocidos por sus condiciones para poder generar la vida, que son las ventilas oceánicas, son manantiales que se dan en los fondos marinos, los fondos marinos, por expansión del fondo oceánico y acceso de magmas a esa región. O bien, como lo planteaban Darwin, en esos charcos o charcas de Darwin, en las playas, en la interfaz entre los continentes y los mares, en los lagos o en las lagunas en el interior de los continentes, o bien en manantiales en la Tierra. Bueno, aquí tenemos una ventila oceánica. Este es el piso oceánico, está surgiendo ahí el material a temperaturas que van hasta 400 grados centígrados. Evidentemente la vida no puede generarse ahí, pero fuera de estos lugares sumamente calientes, los gradientes en el fondo oceánico son muy rápidos, de tal manera que a unos 10 metros de distancia ya se tienen temperaturas de 2 grados centígrados. Entonces hay entornos fuera de la parte con temperaturas más elevadas donde la vida puede generarse, porque nutrientes aquí hay muchísimos, son gases muy reducidos que tienen azufre, que tienen fósforo, que tienen hidrógeno, carbono y oxígeno, es decir, todos los elementos para generar la vida. Está el agua líquida en ella y a temperaturas bastante agradables para que ahí se pudiera haber formado la vida. Las playas, esta es la interfase, hay rocas volcánicas, volcanes que están emergiendo de los océanos, generan playas a su alrededor, y esta es una idea que tiene un artista de cómo pudo haber sido la primera vida en la Tierra. Estas son construcciones biogénicas que se llaman estromatolitos, y son de los primeros organismos fósiles que se pueden identificar en el registro geológico. El planeta está todavía caliente, las temperaturas son muy adecuadas para la catálisis, la evolución química muy rápida, y pudo haberse entonces generado la vida en la interfase entre el océano y el continente, que son las playas. O bien en lagos interiores del Arqueano, simplemente aquí está el continente, hay charcas ahí como las de Darwin, también la actividad orgánica sumamente importante, y bueno, pues es otro sitio donde se pudo haber generado la vida. Y por último, los manantiales en la Tierra. Aquí hay un ejemplo, este es en Yellowstone, es un volcán activo, una gran caldera, y tiene mucha actividad hidrotermal que ha permanecido por lo menos 1 millón de años
esos sistemas circulando ahí, es decir, quizás espacio en tiempo suficiente para que en estos lugares también se pudiera haber generado la vida. Bien, entonces, ¿cómo evoluciona la materia orgánica para pasar de estos compuestos muy primitivos que son los aminoácidos a base, como les decía, del carbón, del hidrógeno, del nitrógeno, del oxígeno, y posteriormente se añaden el fósforo y el azufre a los elementos de la vida, como sería ya en las proteínas? Aquí en los aminoácidos hay 20 esenciales o casi únicos que forman los compuestos que posteriormente al polimerizarse van a generar proteínas. Entonces de 20 ahora con las proteínas se tiene una combinación infinita para formar organismos con todas las funciones especializadas que tenemos hoy los seres vivos. Después de las proteínas surge algo que ya guarda información, que transmite esa información, que es el ARN, es el ácido ribonucleico. Ya son ácidos nucleicos que van a permitir con la evolución generar otros todavía más sofisticados, como el ácido desoxirribonucleico, y a partir de ellos generar por fin las células. Una célula sí ya se puede considerar como el primer organismo realmente vivo, porque aquí, aunque no se ve la parte de abajo, pero hay virus que están formados, este sería un virus, que están formados ya sea de ARN o de ADN, pero nunca juntos. Los virus nunca se van a juntar los dos ácidos, y por lo tanto algunos los consideran seres no vivos, otros los llaman semivivos o semimuertos, etcétera. Hay mucha polémica respecto a si los virus aparecieron primero en la historia de esta evolución orgánica, pero el hecho, y en lo cual ya todo el mundo está de acuerdo, en que las células ya son organismos confinados con funciones muy específicas para poder generar proteínas y poder llevar a cabo esas funciones de las que hablaba, que son la autorreproducción y la evolución. Entonces estamos ahora sí ya en el mundo de los vivos. Algunos paisajes de donde se han encontrado los vestigios más antiguos de vida en la Tierra están aquí en Groenlandia, en la región de Ischua, cerca de la capital de ese país, ¿no? Ahí se encontraron los sedimentos más antiguos, tienen más de 3.800 millones de años, y por lo tanto evidencia clara de que ya había un océano de agua líquida donde se estaban depositando los sedimentos. La existencia en esta misma región de basaltos, estos son basaltos almohadillados, así como estratos finos de óxidos de hierro y sílice, que les llaman los Banded Iron Formation, prueban en forma ya definitiva la presencia de agua líquida en la Tierra, por lo menos hace incluso más de 3.800 millones de años. Entonces, esta es la geología de esta región. Aquí está Groenlandia. Este es el lugar donde se han encontrado este tipo de rocas muy antiguas, más de 3.800 millones de años, con vestigios probables de que había ya un océano, y por lo tanto la posibilidad de que la vida se hubiese generado desde ese entonces. Bien, entonces, pues estas evidencias de la vida más antigua de la Tierra, cómo se ha manifestado en 3 niveles. Los isótopos ligeros del carbón, que se han encontrado en inclusiones de grafito dentro de fosfatos, como son las apatitas, dentro de estas formaciones de hierros bandeados, es un carbón que está enriquecido, un carbón ligero que está enriquecido, es el carbón 12. La materia orgánica, la materia viva, tiene esa facultad de concentrar el carbón ligero
Entonces se especula que la presencia en ese trafito de carbón tan ligero implica que es de origen biogénico y por lo tanto vida hace más de 3.850 millones de años. El siguiente nivel son fósiles pero debatidos que se han encontrado. Esto es en Apex-Shore, en Warrawoona, en Australia también, con una edad de 3.465 millones de años. Estos fósiles están marcados acá, son como cadenas que semejan gusanitos, pero después se probó que muchos, sí, muchas gracias, sí, vamos a terminar. Muchas de estas cadenitas eran en realidad de origen inorgánico y no realmente orgánico. Es un poco como lo que pasó con esos fósiles que se encontraron en una meteorita marciana, que resultaron cristales de hematita y magnetita unidos por fuerzas de ese tipo y no generados por materia orgánica. Entonces son fósiles que son debatidos. Los que ya son indiscutibles tienen 1.880 millones de años y se encuentran en Canadá. Entonces pues ya son estructuras visiblemente orgánicas, es decir, ya se prueba la existencia completamente de vida en esta época. Bien, entonces vamos a pasar 3 transparencias más para hacer una síntesis de lo que hemos estado platicando. Entonces empieza con el polvo y el gas, es el tiempo cero para nuestra presencia aquí. El polvo gas está originado en una nube de tipo molecular. La siguiente fase, que dura apenas serían como 100.000 años, no, serían como 10.000 años, se van a generar ya hielos, se va a empezar a condensar materia alrededor de los polvos y de los gases en el disco presolar. Después viene lo que ya son propiamente las rocas en este espacio de tiempo, que van a ser los planetesimales. Después estos embriones planetarios, donde ya viene la diferenciación en núcleo y manto. Esto puede tomar 10 millones de años en llevarse a cabo este proceso. Después un planeta habitable en donde ya existe una diferenciación de núcleo, manto, corteza, ya agua líquida, océanos y una atmósfera presente. Esto ya tarda 100 millones de años en llegar a ese punto. Y por último, el planeta habitado, cuando tenemos el núcleo, el manto, la corteza, el océano y la biosfera. Tomó 300 millones de años en pasar de esta nube molecular a un planeta habitado. Tomó 300 millones de años. Bien, entonces en otro esquema, aquí les pongo el rango de tamaños, pasando más, que aquí no se ve el fondo de la flecha, pero pues la evolución va a ser desde la nube molecular con partículas submicroscópicas, submicrométricas, para pasar a la siguiente fase, que son los condensados cristalinos. Se empieza a cristalizar los polvos y los hielos en un espacio de tiempo de unos 100.000 años. La siguiente fase es un procesado térmico de ese tipo de materiales para formar los condros de las meteoritas en tiempos que pueden ir de 2 a 3 millones de años. La siguiente fase es el aglutinamiento de esos condros en grumos. Aquí están las dimensiones que estamos mirando. Esto en 10.000 años se están formando ya los grumos, para pasar a la época de crecimiento oligárquico de los planetesimales, que van a ser objetos de 1 metro hasta 100 kilómetros de diámetro, que se van a formar en periodos de 10.000 a 100.000 años. Después de los planetesimales se generan los embriones de 100 a 3.000 kilómetros de diámetro en espacios de tiempo de 1 a 2 millones de años,
y este es el proceso de las supercolisiones que van a generar por último a los planetas que pueden ir hasta 100.000 kilómetros de diámetro como Júpiter, y el periodo que va a transcurrir es de 100.000 hasta 1.000.000 de años para tener finalmente pues formado el sistema solar. Bueno, y por último pues regresando a donde comenzamos, aquí con la formación de esta nube molecular 4.570 millones de años, el origen de la vida se sigue escondiendo, pero son 3.870 millones de años, es decir, entonces tenemos ahí el espacio de tiempo para pasar de una nube molecular en un espacio de cualquiera de las galaxias a los discos protoplanetarios, a la formación de estos fondos, de ese procesamiento térmico de esos materiales, a los planetesimales para terminar en la Tierra, y la evolución orgánica, los compuestos más simples como el metano hasta la célula. Entonces, bueno, esta es la forma como se llevó a cabo la odisea en el mundo más propio de la astrofísica. Y acá abajo no se va a ver si alcanza a ver la flecha ahí, el paso de la vida desde los compuestos simples de unos cuantos átomos hasta las combinaciones complejísimas que representan la célula. Y muchas gracias, con eso yo termino. Y comenzamos con la sesión de preguntas. ¿Sí? Buenos días, Fernando. Padrísimo. Buenos días. Tu recuento del Big Bang al meteorito de los solares. Tengo una pregunta. La idea esta de que la Luna se formó en una colisión de un planeta pequeño con la Tierra ha sido cuestionada recientemente. Así es. Que se han analizado muestras de piedras lunares que indican que fueron creadas en presencia de evidencias tú mencionaste para eso. Y pues si se formó por la colisión, la temperatura del material después de la presión es muy alta y tiene la suficiente evaporada. ¿Tienes algo que comentar? No sé si conozcas este trabajo. Si el origen de la Luna ha tenido múltiples hipótesis, desde una muy famosa creo que era hermano de Darwin, ¿no?, que consideró que se fisionó de la Tierra cuando rotaba muy rápido. Se le hizo un chipote y ese chipote se desprendió de la Tierra y dejó como cicatriz la cuenca del Océano Pacífico. Es una teoría muy antigua. Si pasamos al otro extremo, que es las teorías más modernas de formación de la Luna, es esta, que se generó por este impacto de un protoplaneta que se llamaba Theia contra la Tierra, y fue el último de los embriones que hizo crecer 10% la masa de la Tierra. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Porque la Luna está como empobrecida en hierro, y eso significa que no evolucionó como lo que podría haber sido otro planeta embrionario que capturó la Tierra. La Luna tiene poco hierro, es decir, casi no tiene núcleo de hierro, casi todos son silicatos. Eso implica que se condensó a partir de un material muy especial, y ese material muy especial tendría que haber sido el manto de la Tierra, que son silicatos, cuando chocó con aquel planeta, Theia. Entonces eso hace que se fundan los dos planetas en uno. La parte de hierro que tenía Theia, el núcleo de hierro, se lo secuestra a la Tierra, se junta al núcleo de la Tierra, y lo que se vaporiza en ese evento son silicatos. Entonces, a partir de ese disco
de polvos de silicatos es de donde se va a condensar la Luna. Pero en efecto, un evento de esos lo manejaba en una transparencia, generó que se fundiera casi como serían como casi la mitad del radio de la Tierra, se quedó fundido. Entonces, para que ese océano de magma se enfriara, tardaron muchos millones de años. Ese evento ocurrió, el evento de la Luna ocurrió hace 4.527 millones de años, y las primeras evidencias de agua líquida se tienen hace 4.400 millones de años, y se habrían transcurrido 127 millones de años para que el agua líquida pudiera regresar a la superficie de la Tierra. Las otras hipótesis que hoy están cuestionando este origen de la Luna, no conozco yo los detalles, pero en efecto están ahora planteando otra posibilidad para haberse formado la Luna. Pero yo creo que las evidencias son muy sólidas, ¿no? De que el impacto entre un embrión y la Tierra en formación fue lo que generó a nuestro satélite. Le paso ¿no? Le paso mejor. Ahora sí, mira, respecto a las cuestiones sobre la supuesta evidencia que la vida inició hace 3.900 millones de años, no puedo tener duda. Hay una cuestión que a mí me ha confundido y está relacionada con la aparente búsqueda de supuesta evidencia en la superficie de Marte. Como sabes, el famoso Curiosity fue desde agosto del año pasado, y después de N estudios de lo que se vio, de lo que se ha observado, pero resulta que en el mes de diciembre anunciaron a la NASA en Canadá el descubrimiento de descubrimientos que iba a cambiar los libros de la historia de la vida. Yo fui a la reunión de la Universidad y no pasó absolutamente nada. Nada más nos dejaron esperando y hasta ahora no hay, que digamos, hay cierta evidencia de que tienen la superficie. Yo no sé aquí, ¿esto da confusión? ¿De que sí o no? Ya saben, sabemos, pues ni evidencia de bacterias, no sabemos qué pasó. No han comunicado todavía nada, a lo mejor se lo han probado, pero hasta ahora no hay nada. No soy tan bueno, ¿eh? Sí, Héctor, muchas gracias por esa pregunta muy interesante. Y yo no voy a hacer una disertación muy amplia sobre cómo pudo haberse originado la vida en Marte, pero Marte tuvo agua líquida, eso yo creo que es evidente, que tuvo agua líquida. Sin embargo, la edad de cuando hubo océanos en Marte, eso es lo que no se ha podido determinar. Entonces especula que si hay vida en Marte, esta se refugió a profundidad, porque después perdió su atmósfera. Marte, las aguas de esos océanos se evaporaron, se congelaron, pero si la vida se creó antes de que se extinguiera su campo magnético, entonces la vida se debió haber refugiado en el interior de Marte. Y eso es lo que buscan, ¿no? Los que van a Marte tratan de encontrar evidencias de esa vida en el interior de Marte, porque en el exterior ahorita es imposible que exista la vida. Y esa evidencia habría sido el metano, ¿no? Si está emanando metano de Marte, y habían encontrado por ahí algunos así como manantiales de metano en algunas partes de Marte. Entonces eso los animó a pensar que era de origen biogénico. Pero en efecto la búsqueda que hizo Curiosity habían dicho pues que se habían encontrado metano, y después dijeron que no, cero metano, o sea, niveles en los cuales lo que se está generando de metano en Marte probablemente es de origen inorgánico, serpentinización, ese tipo de cosas producen metano, pero no se ve evidencia hasta ahora de que ese metano sea biogénico, y creo que van a anunciar ya pronto resultados ahora sí formales, ¿no? En Houston va a haber ahí un Lunar Planetary Science Conference, y yo creo que ahí es donde van
anunciar finalmente si encontraron evidencias o no de vida en Marte. Te paso esto mejor, ¿no? No, lo que pasa es que hay una estoy contestando lo que es una pregunta. Muchas gracias. No, nadie dijo que se va a anunciar, va a ser una gran anuncio. El problema fue que un investigador dijo, lo que estamos haciendo es algo que va a cambiar la historia, pero usted hablaba de una exploración espacial. Y el reportero fue y dijo, van a hacer un anuncio de algo que va a cambiar la historia. Eso es muy diferente. Entonces, la NASA tuvo que desmentir cosas porque el reportero, no, o sea, nunca dijeron que iban a hacer eso. La otra es que ningún instrumento de los que hemos hablado, excepto el equipo, tuvo la capacidad de encontrar vida en Marte. Ninguno. Entonces, no podemos negar algo que ni siquiera hemos probado, porque no ha habido un instrumento, aparte de un equipo, que haga búsqueda de vida en Marte. Estamos usando agua, estamos usando material orgánico, estamos tratando de entender el clima del planeta, el pasado, los minerales, etc. Pero no hemos realizado buscar vida en Marte desde los 70. Tenemos tiempo para... Buenos días. Bueno, una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta bastante, es algo que tenemos que hablar con visitas, es que cuando nosotros queremos buscar vida en otros lados, en otros planetas, primero que nada ni siquiera tenemos una definición de vida aquí en la Tierra. O sea, nosotros los biólogos todavía nos estamos debatiendo con más de 15 definiciones de vida. Y bueno, pues eso complica todavía aún más no poder identificar vida en otros planetas. En el caso de Marte, pues tenemos la idea de que Marte tuvo agua aproximadamente unos 500 millones de años. Entonces, si estamos considerando que estas mediciones de que la vida probablemente requeriría cerca de 100 millones de años para originarse, que también es algo un poco complicado de establecer, ¿no? Porque pues, no tenemos parámetros tan exactos o tan precisos como para poder detallar esto. Pero bueno, si le tomó 100 millones de años a la vida formarse, como en cualquier otro planeta, incluso en la Tierra y cualquier otro planeta, probablemente pudo haber sido formado la vida en Marte. Ahora, la idea es buscar esa vida. ¿Cómo? Bueno, pues estamos dando pasitos. Creo que estamos en una etapa, por así decirlo, como es una etapa mucho, muy inicial, estamos totalmente mañanas en la búsqueda de vida. Todavía no estamos peleando entre la Tierra, si los vivos son no vivos, ¿no? Entonces, sí esto de la búsqueda de la vida en los planetas sí tiene que considerar un montón de cosas y sí se debe educar con muchísimo cuidado. Debo contestar de esto, no son comentarios solamente. No digo, porque yo no voy. Una definición de vida, pues que nos la dé él, ¿no? Otra pregunta. Fernando, de todos los meteoritas que conocemos en la Tierra, ¿cómo resumirías tú lo que hemos aprendido del origen y evolución de nuestro sistema planetario? Bueno, hay una roca que da respuesta a todo esto que se llama Allende. O sea, la meteorita de Allende, para los que no están familiarizados, es un cuerpo extraterrestre que se precipitó en los cielos del estado de Oaxaca. Calcula que fueron como 60 toneladas las que ingresaron a la atmósfera y se precipitaron a tierra. Lo demás se vaporizó, cerca de 6 o 7 toneladas, de las cuales se han recuperado unas 5 toneladas de ese material. Eso fue en febrero de 1969. Las rocas de la Luna venían en camino para ser analizadas en la Tierra en ese mismo año.
Y este tipo de meteoritas condríticas de tipo CB, que les llaman, había materiales en gramos solamente, casi no se podían estudiar, y de pronto se tuvieron, para beneficio de la ciencia, toneladas de ese material. Entonces Allende pues transformó las ideas acerca de cómo se originó el sistema solar, cómo se originan las estrellas, porque es la roca que tiene todos esos parámetros que se han considerado como, vamos a decir, como materiales de referencia para mucha de la química del universo. Es la roca más antigua que se ha podido fechar, 4.567 millones de años. Tiene vestigios de materiales que existieron antes que el Sol, de 27 o entre 22 y 27 estrellas diferentes están representadas ahí. Y bueno, pues esa meteorita es mexicana. De las toneladas que cayeron, solamente hemos podido conservar aquí en México como 200 kilogramos. El resto se repartió en todos los laboratorios del mundo y actualmente existen cerca de 8.000 publicaciones sobre esta roca. Es el material geológico más estudiado. Otra cosa que no debemos olvidar de la meteorítica mexicana es Chicxulub. Chicxulub es, pues yo creo que va a ser o es la meteorita más famosa del mundo, porque extinguió a los dinosaurios no políticos, ¿no? Sino nada más a los dinosaurios que y bueno, esa se la pelearon muchos países del mundo. ¿Dónde estaba la evidencia de ese gran evento que extinguió el 50% de las especies en la Tierra? Y se buscó y se planteó que había en Rusia uno de estos, el cráter que evidenciaba ese impacto. Otros dijeron que estaba en Iowa, en los Estados Unidos. Otros dijeron que estaba en una cuenca oceánica en Colombia. Y finalmente se pudo comprobar que fue Chicxulub. La meteorita no existe, se vaporizó por completo y no han encontrado vestigio alguno de ese evento. Y para terminar de contestar tu pregunta, hay otra meteorita mexicana que le puso nombre a toda una clase porque era tan insólita su composición, su estructura, que no pudieron clasificarla en los esquemas formales que existían en 1982, cuando se precipitó esta meteorita. La vieron caer, la recogieron, se llama Acapulco. Y Acapulco dio nombre a toda una clase nueva de meteoritas que se llaman acapulcoitas. Y voy a aprovechar para un comercial breve. La meteorita de Bacubirito es una meteorita metálica, pesa 23 toneladas y a mediados del siglo pasado era la más grande del mundo. Entonces también teníamos otro récord ahí. Ahora ya se han encontrado otras más grandes. Y digo un comercial porque cumple 150 años, este año, en 2013, de que se encontró esta meteorita. Entonces va a ser un evento, están todos cordialmente invitados entre el 21 y el 24 de mayo para hacer un reconocimiento a este evento que para Sinaloa es todo un orgullo, pues es una meteorita de Sinaloa y está ahí en Culiacán.